Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias porque podemos juntarnos para aprender y comprender mejor tu palabra y a la vez conocerte más a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Queremos rogarte tu dirección, Señor, tu gracia, por la sencillez, por la claridad, para que podamos guardar tu palabra también, como dice en Colosenses, que habite ricamente en vuestros corazones. Queremos rogarte tu ayuda por lo que implica el desear servirte a ti, conocerte, lo que implica los resultados, la persecución, eh, lo que es el peso de estar en tus cosas. Rogamos por tu pueblo para que tú lo guardes y también por aquellos que aún no te conocen, para que tú hables y puedan interesarse en tu verdad. Queremos darte las gracias que quedan en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces en Filipenses en el capítulo 1. En esta ocasión vamos a leer desde el versículo 21 hasta el final del capítulo 1. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí nomás. Entonces, la última vez quedamos en el versículo 22. Leímos desde el 21 para conectar, quedamos en el versículo 22. Y el 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger o qué escogeré. Ese ya lo vimos, ese versículo. Pero previamente él decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después expresa que es muchísimo mejor. Entonces, él no sabe qué va a acontecer con su caso, estando ahí en la cárcel en Roma, si el veredicto irá a ser favorable o no. Pero él piensa, como hemos visto por las oraciones y por lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en él y a través de él, que él pensaba que sí iba a quedarse para estar nuevamente con los creyentes. Y aquí escribiendo a los filipenses, deseando visitarles, que seguramente aconteció después de haber salido de la cárcel eh, libre eh, de su primer encarcelamiento en Roma. Entonces dice: mas si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escogeré. Entonces él está entre dos cosas, ¿verdad? Que, que son buenas, hemos dicho, estar con el Señor, que es mejor, que es ganancia, dice él, es muchísimo mejor, pero también está con los hermanos, dice, para beneficio de la obra, es decir, para fruto de la obra o para una obra fructífera, que todavía era importante. Entonces dice: no sé entonces qué escogeré. Entonces estaba ahí entre dos cosas. Y, y no es que él se esté escapando de nada, porque el estar con el Señor no quiere escapar de las persecuciones,
de los sufrimientos, ¿verdad?, que son propios de su servicio, sino porque él dice que él piensa que quedar en la carne si resulta para avanzar en el fruto de la obra, él dice que está bien, o sea, no está escapando, pero tiene deseo de estar con el Señor. Después vamos a ver que tanto el creer como el padecer son parte de la naturaleza del cristiano por causa de la oposición. Y el diablo usa a los que se pierden. No es lucha contra carne y sangre, leemos allá en Efesios capítulo 6, pero sí usa a los que se pierden para afligir a los creyentes, a los salvos. Entonces dice el verso 23, donde vamos a comenzar. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, o sea, él tenía un deseo, y ese deseo era de partir y estar con Cristo, y expresa lo cual es muchísimo mejor. O sea, él no duda de lo que él desea, él no duda de lo que incluso él está seguro que es muchísimo mejor que estar con el Señor. Pero sí expresa que está en estrecho en cuanto a su decisión, pero o a lo que va a acontecer, pero su deseo está claro, que es estar con el Señor. Entonces, el hecho de estar puesto eh, en estrecho de ambas cosas es algo que le acontece al apóstol Pablo y seguramente le acontece a muchos más, que desearía estar con el Señor, pero también está la necesidad del servicio o la necesidad del pueblo de Dios para compartir o entregar algún fruto, como el apóstol Pablo lo deseaba, porque el ir era para poder él participar de su don, de lo que él tiene y de eso poder tener fruto tanto en los creyentes como en aquellos que aún no conocen al Señor. Y eso también le lleva al deseo, al que quedarse está bien, pero su deseo es estar con el Señor. Entonces, desear estar con el Señor no está malo, pero no el motivo, y que el motivo sea escapar, sino el deseo de estar con Él. Eso debería ser de todo creyente. Aunque se quede aquí todavía, debería ser el deseo de todo creyente. Eso significa esperar al Señor, los que aman su venida. Dice que hay una corona en segunda a Timoteo a los que aman su venida. Entonces, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Entonces, la idea no es de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, una buena y una mala, un deseo carnal y uno espiritual, no, sino de dos cosas que le atraen y que son buenas, como si tirasen de él, las dos son buenas. Pero él sabía al final que se quedaría. Entonces, cuando dice que está en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces había algo que estaba bien, que era quedarse, pero tenía un deseo que era mucho más fuerte. Entonces, la palabra esa estrecho, podemos verla, es estar apremiado. Entonces, mantener junto, sostener, presionar, mantener en custodia incluso significa. Desfavorablemente es atacar, preocupar, atormentar, constreñir, presionado por ambos lados. En 2 Corintios 5:14 aparece la palabra y lo vamos a leer. 2 Corintios 5:14 dice así. Es conocido el texto también. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ahí la palabra constriñe es la palabra que dice acá que está puesto en estrecho. Esa es la palabra constreñir acá en 2 Corintios 5:14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y aquí la palabra constreñir nos apremia, ¿ya? Entonces el amor de Cristo nos apremia, nos presiona de todos lados, o no nos deja otra alternativa. También significa me cautiva el corazón, me comprime, me compele a hacer algo con prontitud. Entonces, el amor de Cristo le aprieta el corazón para hacer algo, lo motiva. Esa es la idea ahí en 2 Corintios 5:14. Entonces, aquí teniendo en estrecho.
¿ya? Pero aquí es la presión de dos cosas en ambos lados. Seguramente aquí el corazón. Su corazón está ahí dividido en ese sentido, pero de dos cosas que pertenecen al Señor, su obra, pero mucho más estar con su persona. Eso debería ser el deseo de todos nosotros, estar con Él. Entre tanto, le servimos aquí. Entonces no está mal. Lo que pasa es que su deseo ha de ser propio de todos los santos. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y ese partir tiene que ver con el hecho de morir. ¿No? Es una palabra que expresa el hecho de soltar el barco, es decir, liberarse y morir y ser desatado de esta vida, de este mundo, de esta vida terrenal y estar con el Señor. Entonces, esa palabra partir, que es importante, significa soltar, desatar, levar anclas, cuando levar anclas y el barco sigue su destino. Retirar las cuerdas de la tienda de campaña, es decir, desarmar la tienda. Y la tienda en este caso es el cuerpo, para desmontarla. Soltar las amarras, abatir, desarmar la tienda de su existencia temporal, que es lo que expresa el hecho de retirar las cuerdas de la tienda de campaña. Esa misma palabra que es soltar, soltar, liberar para partir, está en 2 Timoteo 4:16. Dice así, 4:6 en realidad. Dice así. Aquí está en su segundo encarcelamiento y él ya sabe que aquí no lo van a liberar y que va a ser muerto, va a ser sacrificado. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, esa es la palabra, está cercano. Otra vez, porque yo ya estoy para ser sacrificado, como un sacrificio para el Señor en este caso, porque Él está preso por causa del Evangelio y aquí, por causa de Cristo, y aquí es su segundo encarcelamiento en Roma. Y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces él ahora aquí sabe que va a ser liberado, que ella va a estar con el Señor. Y no está triste por eso. No deja de pesar el deseo de estar con los creyentes para el fruto de la obra, pero allí expresa ya que está para ser sacrificado, es decir, librado del cuerpo, ausente al cuerpo y presente al Señor, como dice en 2 Corintios. Entonces dice, hemos leído que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, de ser liberado y estar con Cristo. Es decir, el partir significa estar con Cristo, no en otro lugar. Por tanto, lo más probable, como 2 Corintios también lo expresa, es que cuando uno muere, cuando parte de este mundo, el tabernáculo es desarmado, es deshecho, el cuerpo, uno está con el Señor inmediatamente. No hay intermedio. Eso es lo que aquí dice y lo que él desea. Y después dice, lo cual es muchísimo mejor. O sea, no solamente es mejor, sino muchísimo mejor. Y aquí es un comparativo, y que el estar aquí es bueno, pero estar con Cristo, esa comparación es mucho mejor. Y es un adjetivo que indica el grado de la propiedad, ¿verdad? Que expresa, es alto en comparación con otro explícito o sobreentendido. O sea, en comparación con el hecho de quedarse para el fruto de la obra, que él piensa que se va a quedar, este en comparación es muchísimo mejor en grado, mucho mejor. ¿Ya? Entonces es como mucho más mejor. Así más o menos son las palabras que aparecen en, en el griego, que son tres palabras, ya que son mucho, más y mejor. Esas son las palabras. Entonces, muchísimo mejor en cuanto a grado, a intensidad. El 24. Entonces aquí un poquito baja a la realidad o al hecho de que él piensa que va a quedar y que va a ser liberado y que no va a ser sacrificado ahora.
al menos no en este primer encarcelamiento, como realmente ocurrió, que fue librado. Dice verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, él está mirando aquí la necesidad del hombre, de los creyentes. Y en el capítulo 2 va a hablar de eso también. Va a hablar de que el Señor vino desde el cielo por causa de la necesidad del hombre. Entonces aquí él está ya mostrando su entrega a la voluntad de Dios y su entrega a la necesidad de los hombres, porque él es uno enviado de Dios, ¿verdad? De Dios por medio de Jesucristo, pero es un enviado de Dios para ser ministro a los gentiles y para dar a conocer, como dice en Efesios, el misterio de la iglesia, que es la iglesia, ¿verdad? O el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces dice, pero quedar en la carne es más necesario. Hay una necesidad de la cual él no se escapa, él la reconoce. Y esa palabra necesario se puede decir que es divinamente necesario, ¿ya? Es decir, mire, veamos 1 Corintios 9:16 para ayudar un poquito. 1 Corintios 9:16, que aparece también la palabra. Dice así. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahí está la palabra, necesidad. En la misma palabra, hay otra palabra necesidad, pero esta es la misma. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Otra vez, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay una necesidad, la cual él está completamente de acuerdo y se establece en la voluntad de Dios al respecto. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio, es decir, él se siente obligado, está dispuesto, pero también se siente obligado porque es un mandato divino, para eso lo envió el Señor. Entonces ahí hay una necesidad, y esa necesidad es, en el fondo, lo que tiene que ser. ¿Qué cosa? Que él tiene que responder a esa necesidad, para eso está puesto, para el Evangelio y aquí, pero quedar en la carne es más necesario, y la causa es vosotros. O sea, él mira la necesidad de otro, él mira lo de otro, y eso es humildad, también como va a mostrar después en cuanto al Señor, pero también es una disposición a obedecer a Dios y una identificación con la necesidad, en este caso, de los creyentes. El Señor se identificó por la necesidad del hombre y el único que podía librar de esa necesidad. Aquí el apóstol Pablo sabe que Dios le ha dado algo para suplir la necesidad de ellos en cuanto al ministerio y en cuanto al evangelio. Entonces él sabe que va a quedar por eso y no está diciendo que no lo va a hacer. Él es obediente. Pero eso no significa que su deseo principal y es esencial y que ha expresado como muchísimo mejor, disculpen, es estar con Cristo. Entonces dice, por causa de vosotros. Entonces, quedar en la carne expresa la idea de estar retenido en el cuerpo, de modo que debe elegir entre lo que es muchísimo mejor y lo que es más necesario. Entonces, hay una necesidad. El otro deseo puede permanecer, de todas maneras. Tiene que permanecer su deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso no es innegable, porque es muchísimo mejor. Pero hay una necesidad por la cual él decide y está de acuerdo con quedar en el cuerpo, porque quedar en la carne es quedar en el cuerpo físico. Esa es la idea de la carne en este caso, el cuerpo, por causa de vosotros. La iglesia tiene muchas necesidades, necesidades de creyentes que tengan don para enseñar, que tengan el amor y la disposición de obedecer a Dios,
en cuanto a la necesidad de los creyentes, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, en este caso la iglesia en Filipos, a la cual escribe, y cualquier otra. Entonces, hablando a ellos de esta manera, con toda libertad, por causa de la relación que tiene con los filipenses, le habla de esta manera. Pero para toda la iglesia, él conoce la necesidad de todas las iglesias. Y el tiempo presente igual, y el Señor Dios ha dotado para ello. Por tanto, él mantiene a sus siervos para que ellos puedan suplir esa necesidad. Por tanto, hay que orar por esos siervos para que el Señor los use de acuerdo a su llamado. Dice, verso 25. Y confiado en esto, dice, sé que quedaré. Entonces, ¿confiado en qué? En que él iba a quedar en la carne por causa de la necesidad, ¿ya? Que como he dicho, es lo que tiene que ser. Hay una necesidad inmediata, la otra puede esperar, aunque se desee estar con Cristo. Hay una necesidad inmediata, dice que es por causa de vosotros. Y confiado en esto, que quedaría, ¿ya? En cuanto a al quedar en el cuerpo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces no es por él, no es una cosa de él, es una cosa por causa de los demás. Es una entrega e incluso es un sacrificio de quedarse por causa de los demás. Porque él podría irse y estar con el Señor y estar mucho mejor, pero hay una necesidad. Entonces él se ofrece como sacrificio en ese aspecto, no en cuanto a la muerte, sino en el sacrificio de quedarse aún. Y aquí está en la cárcel. Y él sabe que se quedará por la necesidad y también por lo, podemos decirlo, por las señales previas que hemos visto en el versículo 19, en realidad sí, 19 por causa de las oraciones y de la suministración del Espíritu que lo hemos visto en ese lugar. Entonces dice, y confiado en esto, esa palabra confiado es estar seguro, convencido. Entonces, eso de estar seguro y convencido es algo que está completo ahora, está totalmente seguro y se mantiene seguro y convencido en el tiempo. Porque a veces nosotros decimos, no, sí, esto es quedarme o hacer esto, y después dudamos si es o no es. Y ahí fracasamos y no mantenemos esa confianza. La forma de la palabra aquí es que él está seguro, convencido, confiado, y lo está ahora ya de manera plena y completa, pero que permanece en el tiempo. No hay duda en el tiempo. Él mantiene esa certeza, esa seguridad. Aunque la carne, la naturaleza humana e incluso el diablo procure desestabilizar esa seguridad, esa convicción eh, o esa confianza, él la tiene. Por supuesto que va a tratar de desestabilizar la misma naturaleza humana y el diablo y todo enemigo de las cosas de Dios. Pero él la seguridad la tiene ahí y la mantiene en el tiempo, aunque procuren desestabilizarlo. Entonces, que quedaré, sé que quedaré. ¿Ya? Entonces es un contraste. En 2 Timoteo sabía que iba a partir, sabía que partiría. Mire, veámoslo de nuevo, del 4 6 y 7. 2 Timoteo 4 6 y 7 para ver esa parte. Dice así, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. Está como cerrando su capítulo en este mundo. Pero aquí no, po. En contraste aquí, estando en su primer encarcelamiento, dice, sé que quedaré, sabe que quedará, sabe que no es el momento de su partida, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Cómo estaría por qué esta carta iba a leerse? Ya los hermanos estarían ahí reunidos y se leería, seguramente llevada por Epafrodito esta carta a Filipo. En algún momento él mismo o algún otro hermano la leería en público, públicamente. Y ellos al escuchar esto estarían gozosos, felices de que Pablo aún permanecería con todos vosotros.
en el sentido de que donde esté él iba a estar ayudando a la iglesia en Filipo y seguramente después de su liberación del primer encarcelamiento, eh, estaría con ellos de manera literal, personal. Entonces dice, sé que aún permaneceré con todos vosotros, pero no para visitarlos nomás, no para estar solamente, sino para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, para algo, quedarse aquí era para algo, no para nada. Quedarse para aquí, él decía, sí, Señor, me quedo, pero que sea para algo provechoso, para algo que sea bueno. Si no, mejor me voy. ¿Ha pensado eso a veces? Entonces, él sabía que si se quedaba, y sabía que se quedaría, que aún permanecería o continuaría o se quedaría o perseveraría con ellos, con todos ellos, sería para vuestro provecho y gozo de la fe. No solamente el hecho de estar, lo cual lo habla después, ¿ya? El hecho de estar con ellos, de la respuesta a las oraciones, de los mismos filipenses y de las otras iglesias, es algo que le llevaría gozo, pero aquí tiene que ver con el hecho de estar, de permanecer con alguna función, con algo que sea bueno, con algo que sea de servicio. Estar por estar, mejor estoy con el Señor. Entonces dice, aún permaneceré con todos vosotros. Y ese vosotros es enfático. Por tanto, él pone a los filipenses en primer lugar. Y es por eso que todo esto, a la conclusión que él llega, que sabe que se quedará, es porque él está pensando en los demás, no en él mismo. Lo de repetimos, por el mismo él desearía estar con el Señor y eso debería ser el deseo de todos. Pero el quedarse debería ser para beneficiar a otros. Y eso es lo que él aquí está enfatizando, que es vosotros. En el original aparece como de manera enfática, es decir, que lo resalta. Pone a los filipenses en primer lugar, porque él tiene otro deseo que es superior. Dice, para vuestro provecho, y esa palabra provecho lo vimos en 1:12 que significa para el avance, en este caso de la fe de ellos. ¿Verdad? Dijimos que era aquella persona, aquel líder o aquel grupo líder que abre camino para que las tropas avancen, y en este caso era Pablo que abría camino, ¿verdad? Un camino que estaba cerrado, lo abre, ¿verdad? Para que en este caso los romanos se animaran, la iglesia de Roma, para predicar el Evangelio y saliera a predicar el Evangelio, con motivos distintos, ¿verdad? Pero como lo vimos, pero saliera a predicar aquí para que avance la fe de ellos, para eso, para abrir, ¿verdad? Con su presencia, con su ministerio, abrir nuevamente el avance de la fe. Entonces dice, para provecho, para avance y para el gozo de la fe, para que seguir estableciendo las cosas que han creído. Por eso estudiar la Biblia, conocer más de las cosas que tenemos y que nos han sido dados y lo que esperamos son para nuestro gozo. O sea, cuando vamos conociendo más eso o se está enseñando de las cosas de la Biblia, eso es abrir y avanzar, abrir una brecha para avanzar en cuanto a la fe y no quedar estable, estabilizado en cuanto a la fe, a las cosas que nos acontecen, a las cosas que nos suceden, tenemos que avanzar, pues. Y eso lo único que procura ese avance es la enseñanza, el ministerio, es decir, la exposición de la palabra de Dios. Y eso es lo que él iba a hacer. Entonces, para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces podemos resumir, como dice acá, la visita del apóstol con su enseñanza constituiría un verdadero provecho en el crecimiento y confirmación de la fe. Y ese gozo de la fe es un genitivo de referencia, es decir, la referencia en la fe, ese es el tema. Con referencia a la fe, refiere a la fuerza calificadora de ellos a ciertos límites definidos. Es decir, en la fe es la referencia, es a lo que ellos son guiados. Y la fe tiene que ver con todo lo que enseña la palabra de Dios, po, no solamente el Evangelio. Porque si yo he creído, ahora tengo que establecerme o fundirme, ¿ya? Avanzar
en establecerme en lo que he creído. Y eso siempre hay necesidad, y el apóstol Pablo estaba seguro que quedaría para el avance y el gozo con respecto a que ellos iban a avanzar más y más en la fe en la cual se habían establecido, pero ahora tenía que constituirse con mayor fuerza. Entonces eso no termina nunca. Y estos estudios de la Biblia, lo que él les entregó en su momento después de salir de la cárcel, de haber sido liberado, y nunca tiene que terminar. Para eso el Señor provee para la enseñanza. El versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 26. Entonces aquí está hablando del hecho de su presencia ahí. Lo otro está hablando de que él se quedaría y sabía que permanecería con todos ellos, que era lo que importaban ellos, para vuestro, nuevamente, ellos eran importantes, provecho y gozo de la fe, para abrir puerta para el avance, confirmación y crecimiento, podemos decir, desarrollo en cuanto a la fe, porque la fe es algo que tiene que ir desarrollándose, ¿ya? Porque la fe dice aquí en Romanos, lo vamos a leer, es conocido, pero lo vamos a leer, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero mejor la palabra de Cristo. Entonces, la fe se desarrolla por el oír. Aquí está hablando de aquella persona que va a creer, que está escuchando para creer, pero eso es algo que es continuo. La fe, dice, es por el oír y sigue siendo por el oír siempre. ¿Bien? Y el oír la palabra de Cristo. Entonces, al oír, al aprender, al estudiar, al leer la palabra de Cristo, la fe se va desarrollando, se va fortaleciendo. No importa lo que la oposición, da lo mismo eso. Si yo le hago caso a la oposición, me voy a hundir porque estoy sin estar fortalecido en la fe. Entonces, las cosas que vienen, ya, que son propias de los que desean crecer y estar en las cosas de Dios, bueno, la fe, es decir, el establecerse más y más en la palabra de Dios, es lo único que puede establecerme, porque lo más probable es que yo no solucione nada y que esas cosas sigan pesándome. Entonces tengo que aprender a dejársela al Señor y ocuparme de las cosas de Dios. Y lo otro, dejarlo de nuevo. Nada más. Por supuesto, la lectura, el crecimiento, el provecho y gozo de la fe lleva a una oración más establecida, más sólida, a una dependencia mayor delante de Dios o ante Dios o con respecto a Dios. Una mayor fe y confianza y dependencia. Por eso la palabra de Cristo es lo primero que tiene que morar en nosotros para que la oración pueda ser realmente una oración de dependencia. Y no dependencia de lo que yo pueda hacer, sino de lo que el Señor ha de hacer. ¿Sabe que el Señor nunca da, da libertad, por así decirlo, para dejar las cosas de Dios y ocuparnos de las situaciones? Nunca. Déjame ir a enterrar a mi padre. O sea, él quería ir primero a esperar que su padre muriera, enterrarlo y después venir, po. Deja ocuparme de estas cosas y después de mi campo, y después te sigo. No, po. Si el Señor nunca permite ocuparse de esas cosas, nunca permite eso, nunca dice ya, tienes problemas, ocúpate de tus problemas, después ven y sigue creciendo. Nunca, querido hermano, nunca. Queridos amigos, nunca. Nunca el Señor enseña eso. Nuestra ocupación es su palabra. Él se ocupará de esas cosas. Eso es lo que estamos que tener estar ocupados en su palabra. Lo otro, Él lo verá. Es que nunca, nunca da libertad para eso, jamás. Si tú lo ves en la Biblia de otra manera, pero en la Biblia no habla de eso. Entonces, todas esas cosas, esa, esas cosas que acontecen, esos pesos, esas ocupaciones, hay que cargarlas al Señor. Pero ¿cómo las cargo? Las dejo allá, pero yo me ocupo de las cosas del po. Porque si yo me ocupo de esas cosas, pensando que se las dejé al Señor, es mentira. Yo tengo que dejársela a Él
y yo ocuparme del Señor. Esa es la forma, ese es el método divino. Nada vamos a perder. ¿Sabe que cuando uno se ocupa de eso va a perder eso y al Señor? Va a perder las dos cosas. Va a perder la confianza y va a perder también eso. Lo va a perder, lo va a destruir y lo va a echar a perder más, mucho más. Pero si uno se ocupa de las cosas del Señor y se las deja al Señor, la deja en mejor mano. Y uno no pierde al Señor ni pierde eso tampoco. A veces dice, claro, mira lo que está pasando aquí, mira estas cosas, y tú ocupas en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en tu evangelio. Y mira aquí lo que pasa. Eso va a decir el mundo. Pero nosotros tenemos que decir, sí, po. Y no es que yo no me ocupe de eso, pero yo me voy a ocupar de esto, porque eso se lo dejo a Dios. Yo no tengo nada que hacer ahí. Pero el cristianismo no hace eso. El cristianismo deja las cosas de Dios y se va para allá. Y va a perder el tiempo y pasa 1, 2, 3, 5, 10 años dando la vuelta en esas cosas. ¿O no es así? Y es el gran error porque el Señor nunca autoriza a eso. Nunca, nunca, nunca autoriza a eso. Jamás. No significa que no sea un peso. No significa que no sea una ocupación, una preocupación. No significa eso. Pero yo no puedo llevar esa carga, po. El Señor sí, po. Pero si me ocupa a orar solamente y no a llenarme de las cosas de Dios y a avanzar en la fe, tampoco va a pasar nada. Yo tengo que llenarme de las cosas de Dios y de esa manera llenarme de Él y decir, Señor, tú puedes, yo no puedo. Yo me sigo ocupando de tus cosas. Tú puedes, yo no puedo. Esa es la forma bíblica. Por eso digo que el cristianismo está tan débil. Por eso el cristianismo es tan hacia el mundo, porque están todos preocupados de sus cosas y dejan el estudio. Y cuando pueden van a reunión. O a veces van a reunión, pero después llegan y se ocupan de todas las cosas que tienen que ocuparse y no avanzan en la fe y gozo de la fe. Amado, eso es sumamente importante, entenderlo y vivirlo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El gozo po, de que las oraciones respondieron, po. Respondieron las oraciones. El Señor responde las oraciones. Entonces, el propósito es para qué, ¿ya? Abunde vuestra gloria, es decir, abundar significa sobrar, tener de sobra, ¿ya? Vuestra gloria, gloriarse, jactarse. Es una gloria correcta, ¿sí? ¿Ya? Jactarse en Cristo Jesús, de mí en Cristo Jesús. Entonces, esas glorias denotan las razones o motivos para la glorificación. Y el motivo es que Pablo va a estar nuevamente entre ellos, literalmente. Entonces, vamos a leer una descripción. Los filipenses se gloriarían en Cristo, que por atención a sus oraciones habría preservado la vida del apóstol por sus oraciones. Mire, vamos a leer 1 Timoteo 1:3 y vamos a seguir después con esa descripción. 1 Timoteo 1:3. ¿Qué dice? Vamos a ver si es así o no. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? Claro, lo que pasa es que en 1 Timoteo, cuando le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso, ¿ya? Está diciendo que él está libre, po. Aquí está libre, en 1 Timoteo está libre. Entonces cuando escribe 1 Timoteo está libre, no está encarcelado. Entonces ya está trabajando firme, enviando a Timoteo, a Éfeso, etcétera, está moviéndose, está haciendo su trabajo. Él no salió para descansar o para decir, estuve en la cárcel. No, él sigue. Dice, jactarse o gloriarse no significa presumir ni ser vanidoso. Más bien tiene que ver, en primer lugar, con poner toda nuestra confianza en algo o alguien. Y por tanto, en segundo lugar, con gloriarnos en ese algo o alguien. Es decir, en el Señor por causa de la presencia de Pablo nuevamente entre ellos.
Entonces él tenía certeza y como propósito final sabía que él iba a estar para que abunde, para eso sea el estar con ellos, para el provecho y gozo de la fe, eso es lo principal, y lo final, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y esa palabra presencia es la palabra venida, es como la venida del Señor en su segunda venida, es venida, llegada. O sea, cuando el Señor venga va a estar presente allí en el Monte de los Olivos, cuando venga por segunda vez va a poner su pie ahí en el Monte de los Olivos, antes de establecer el milenio o el reino milenial. Entonces dice, para que abunde, ¿ya? Para que tengan de sobra, para que ya rebosen. Esa es la palabra. Vuestra gloria de mí, vuestra jactancia, que se gloríe, que presuman, ya por último, ya, pero ese jactarse, gloriarse, no es presumir en el sentido de ellos mismos, sino que todo sea porque están viendo que Dios respondió. Y eso debería también ocurrir con nosotros. Pero esa oración es una oración establecida en la verdad, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Porque en el fondo él sabe que Cristo está operando. Por mi venida o llegada o presencia, otra vez o nuevamente, entre, y esa palabra entre es cerca de vosotros. O sea, Pablo iba a estar con ellos nuevamente. De eso estaba seguro, totalmente seguro. Versículo 27, lo vamos a mencionar y un poco y lo vamos a dejar para el segundo estudio. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, le manda un recadito antes de estar allá. Le manda un recadito desde ya. Le empieza a exhortar, con amor, sí, pero les exhorta para algo bueno. Y esto lo hace estando en la cárcel en Roma. Entonces ella se ve fuera, sabe que el Señor está operando y que va a responder y que va a ser liberado y que va a estar nuevamente con ellos. Y para el provecho y gozo de su fe y también para que se gloríen por el hecho de su presencia, de su, como dice, venida o llegada o presencia otra vez en medio de ellos. Pero dice ahora, le exhorta, ¿verdad?, a que ellos se mantengan como uno. Pero no por el bien de Pablo, porque viene Pablo y tiene que estar todo ordenadito. No, viene el Pablo, hay que estar bien ordenadito, arreglemos. No, el tema es otro. Leámoslo de nuevo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él llegue. No, pues desde ahora. No sabía cuándo iba a salir, pero desde ahora. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, porque igual Él piensa que va a estar y confía en eso, pero no sabe. Al final tiene que esperar su momento. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Él estaba dispuesto a vivir o a morir, solamente que Cristo fuese magnificado. Por eso dice que, o sea que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel? No sabe. Pero ahora, desde ahora ya, él quiere oír de ellos que están en un mismo espíritu. Ya le está exhortando, ya está como si estuviera ahí presente. Pero presente ausente les habla y ora por ellos. Mira, hay un texto ahí, 1 Corintios 5 dice así. Dice, el- con respecto al caso de inmoralidad del fornicario, dice, de cierto se oye que hay en 5:1 de 1 Corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, tiene que ser excomulgado, aunque fuera
probablemente era creyente, pero andaba mal, pues andaba, estaba con motivos de excomunión y no lo estaban haciendo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, porque no estaba, pero presente en espíritu, ¿se entiende? Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, él se ve como que estando allá. Está ausente, pero él se ve como presente en medio de esa circunstancia. Y él juzga estando ausente. Y llama a ellos para que expulsen a ese hombre de medio de la iglesia. Y él se siente, se siente con toda la autoridad y con su presencia en espíritu en medio de ellos. Entonces dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, pero igual él se siente presente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, su peso, como apóstol, por así decirlo, pero su amor, su preocupación, es lo que ha de pesar, porque él es una carta llena de amor, llena de confianza. Pero igual, él de alguna manera expone su autoridad para que ellos se comporten como uno. Ahí va, después vamos a verlo mediante en el próximo estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, que nos ayuda a comprender, a entender. Estando el apóstol Pablo en una situación tan compleja, a punto de poder ser condenado a muerte, aunque sabía que iba a ser liberado, pero no sabía. Lo único que le importaba era que Cristo fuese magnificado, sea por vida o por muerte. Pero estaba en esa situación, pero con plena confianza y deseando servir, y estando en tus cosas. Le pide a Timoteo en la segunda carta que le lleve los rollos, los libros y el capote para seguir estudiando tu palabra. Él nunca dejó tu palabra, estando ahí en la cárcel. La circunstancia no lo agobió hasta tal punto, porque sabía que la única manera de mantenerse en la fe era estar en tu palabra, a pesar de las circunstancias, dejando todo en tus manos, como así Él lo expresa y lo manifiesta. Qué ejemplo tan grande. Él no sabía lo que iba a pasar, pero lo tenía todo en tus manos, todo lo dejaba allí. Queremos rogarte tu ayuda para aprenderlo, para aprender a dejar todo en tus manos mientras nos ocupamos de tu palabra. Queremos darte las gracias por tu palabra, lo que hemos visto y por lo que veremos próximamente. Gracias por avanzar en el estudio. Te rogamos por tu pueblo y por aquellos que aún no te conocen, para que también busquen entender y comprender tu palabra, el Evangelio, para su salvación, para vida eterna. Te damos las gracias nuevamente, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchísimas gracias.